apellido? Fernando Hernández Solanas. ¿Dónde naciste? Sí, nací en San Sebastián el 11 de marzo de 1948. Perfecto. ¿Cómo se llamaba tu madre? Mi madre se llamaba Carmen, Mari Carmen. Mari Carmen Solanas Echandi. ¿Dónde nació? Nació en San Sebastián. ¿En qué barrio? En el barrio de Gorós, sí. Eso es. ¿Y fecha de nacimiento hemos dicho? Era Del 16. el 16 de julio, porque era la Virgen del Carmen y por eso le ponían el nombre, y del 16, 1916. Muy bien. ¿El nombre y apellidos de tu padre? Mi padre era Fernando Hernández Álvarez. Él nació en Madrid, vino aquí de muy pequeño por el trabajo de su padre y fueron a vivir a Sagüés. Bueno, a Sagüés, el recuerdo que tengo yo es que vivían en Sagüés, no sé si antes vivirían en... Y también me suena un poco que igual vivieron en la zona de la Plaza de Aso, antes de ir a Sagüés, pero eso te lo digo un poco entre... Muy bien. ¿Y él nació en 1914, hemos dicho? Él nacería, sí, año y medio, 2 años antes que mi madre, no tengo exactamente la fecha. Mis padres vivían en Eguía. Eso es. Vivían en Eguía. ¿Y qué pasó? Pues estaba en su movimiento de la CNT y eso, y estalló la... Entonces les avisaron que venían los soldados del cuartel, que venían a Donosti. Entonces ahí en la CNT bajaron a todo correr los que estaban, repartieron las armas que tendrían, que serían, pues, yo qué sé, de la guerra de Gila, me figuro, y ahí montaron una barricada muy fuerte, que hay fotos, y ahí les retuvieron, y bueno, y los consiguieron echar atrás. Y posterior se fueron a Mechagaña, y desde Mechagaña les disparaban al cuartel, hasta que se rindieron. Luego ya de allí, cuando empezaron a entrar de la zona de la frontera de Irún, sí, se fueron allí, a Peñas de Haya. En Peñas de Haya estuvieron allí luchando. Luego, posterior, cuando cayó San Sebastián, pasaron a Francia y se fueron a Barcelona. El padre se fue a Barcelona, y allí con otro chico, que no sé el nombre, más o menos de su edad, que al fin y al cabo eran 2 críos, 19, 20 años, fueron donde estuvieron hablando con Panis, con el presidente de la República. Fueron directamente donde él, sale en algún libro, y le dijeron que ellos querían venirse a su tierra, a luchar a su tierra. Y él les comentó, joder, que aquí vivís muy bien, que todavía no había allí guerra, joder, que sois unos críos, tal. No, que ellos querían venir. Bueno, pues por mediación de él, pues no sé exactamente cómo, vinieron a Bilbao. En Bilbao estuvieron luchando ahí en el frente, y volvió luego hasta que fueron en Santoña, sí, eso es, en Santoña. Bueno, pues ahí les prometieron que si se rendían a los italianos, estos los de la CNT no querían en concreto. Te estoy contando lo que me contaba mi padre, que también habrá historias por otro lado. Pero el PNV que sí, que tal, que a los italianos, porque los italianos se iban a portar bien. Total, que al penal. En Santoña estuvo, y allí dice que las pasaban muy mal porque estaban en las celdas, y me contaba que solía venir el carcelero de turno, sobre todo a los que eran oficiales, porque mi padre le hicieron teniente del batallón Bakunin, con 20 años. Que en las celdas de Santoña, que entraban a la noche, y pues estarían, no sé, los que estarían 10 o 8, y entraba el carcelero y les señalaba uno a uno por el dedo, claro, todos temblando, tin, 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 tin. Tú, ese ya no volvía, claro, lo iban a fusilar. Sabían a por quién venían. A él cuando ya le fueron a juzgar, como era oficial del ejército republicano, le pedían pena de muerte. Pero tuvo un caso que, estando en Eguía, recién hecho el movimiento, le llevaban a un señor a fusilar al cementerio. Y mi padre le vio, le conocía de vista de Donostia, que entonces se conocían todos. Me dice, ¿dónde vais con este y tal? A fusilar, que es un fascista, no sé qué. Dejarlo, que tiene 6 hijos, llevarlo donde sea, pero dejarlo y tal. Bueno, se acabó la historia. Pues cuando le fueron a juzgar a mi padre, este hombre se enteró y declaró eso. Y entonces le condenaron a cadena perpetua, en vez de... Bueno. Sí, que la cadena perpetua lo llevaron al puerto de Santa María. A los 5 años ya fueron indultando a la gente, le indultaron a los 5 años y lo mandaron desterrado a Oviedo. Y en Oviedo estuvo otros 5 años hasta que ya le dejaron venir aquí. Mi madre, cuando la guerra, cuando ya se fueron a Bilbao y eso, ¿sí? Mi madre se fueron toda la familia. Mi madre, mi hermana que tendría año y pico, mi abuela, el abuelo no sé, el abuelo estaba en el frente, pero de ese no tengo noticias. Y mi tío Eduardo, que tenía 16 años. Y bueno, estuvieron ahí y tal, hasta que cayó Bilbao. Y cuando fueron a montar en el barco para irse a Francia, en la fila donde estaban ya llegaron los franquistas,
Y a mi tío le dijeron, ¿tú cuántos años tienes? Yo, 16 y tal. Tú no puedes tener 16 años, tú con esa altura tú has estado en el frente, tú tienes más. Y lo cogieron y se lo llevaron de la fila. Ahí se quedó mi abuela con mi madre y mi hermana. ¿Y lo reclutaron? Y el hijo, no, lo llevaron detenido, y total que bueno, ya pensaron que había muerto. Y al tiempo, no sé cuánto, le fueron a buscar a mi madre. Pero hemos visto a Eduardo que lo llevaban en un camión aquí en Atocha. O sea que está vivo y tal. Y estuvo en la cárcel del infierno. Infierno se llama el barrio, y ahí había una cárcel. Y ahí estuvo mi tío, que era el hermano pequeño de mi madre. Y el otro hermano, Paco, que era el intermedio, ese sí estuvo en un batallón de trabajadores. ¿Dónde? En la zona de Miranda de Ebro, porque algunas veces que íbamos allí, porque mi primo jugaba ahí en Miranda y tal, solía decir, esta carretera la he hecho yo, solía decir. ¿Cómo se llamaba este tío? El de batallón Francisco Solanas. Vale, sí. Vale. Y el otro, Eduardo Solanas, me figuro que irían por tierra. Irían por tierra, en barco no. Claro. Y de ahí, cuando cogieron el barco, que te he dicho lo de mi tío, les llevaron a Francia, allí los estuvieron en una... A los hombres les llevaban a un campo Gurs o algo así se llamaba, y a mi madre, a las mujeres y a los niños, que dice que era una especie de mansión grande, y los tuvieron ahí una temporada, hasta que ya se pudieron volver a casa. La madre de Bilbao no, me contaba de los bombardeos de Donosti, cuando se asomaba en la bahía el Cervera, creo que era, el Cervera bombardeaba, y entonces tocaban la sirena y se bajaban a la tabacalera, era el refugio, porque eran de columnas muy anchas, la construcción. Entonces bajaban a la tabacalera. Eso es lo que tengo oído de mi madre de los bombardeos. Además, cuando volvieron al barrio de Guía, pues claro, en las ventanas colgando veían que había mantas suyas, ventanas de otros, claro. Cuando entraron a casa, pues les habían arramplado con todo lo que había por allí. Quitaron lo que valdría, tampoco tendría mucho valor lo que había dentro, pero mantas y sábanas sí le he oído yo contar que ella veía ahí colgando, si esta es mía y tal, y claro, a callar. Bueno, y ahí pues se tuvo que poner a trabajar para mantener a la familia, claro. Mi hermana sí, que tenían una cartilla que les correspondía X aceite o azúcar, y eso sí me ha contado. Sé algún caso, por ejemplo, una vecina de donde vivíamos, mi madre era portera, a esa sé que le cortaron el pelo al cero, le dieron aceite ricino y la soltaron por la calle, por oírle a mi madre. El hermano pequeño de mi padre, que entonces tendría 16 años, en la zona de Vizcaya, que no sé exactamente dónde, en la zona de Vizcaya o en la zona de Mondragón, bueno, ahí estaba el frente por ahí, iba a haber un bombardeo. Y venga, Antonio, métete al refugio y tal, que estos no van a tirar aquí, que no van a tirar aquí. Bombardearon, y en el sitio exacto donde estaba él había un agujero de un bombazo. No encontraron ni rastro de él. ¿Antonio? ¿Qué más? Antonio Hernández. Vale. No encontraron ni rastro de él. Se murió en la guerra, ese tendría 16, 17 años, era el hermano pequeño. Y luego el otro hermano, el mayor que mi padre, ese estuvo viviendo de topo en casa después de la guerra, hasta conseguir pasar al otro lado, en Sagüés. Y solía venir la policía de vez en cuando, pero mis primas, eran mayores que yo, claro, estaban bien enseñadas. Y ¿está José Luis Hernández? Pues José Luis Hernández se fue a la guerra y no volvió, ya tenían enseñado. Y se pasaba del tejado de un piso a otro, se pasaba por el tejado, entonces si entraban a mirar no había nada y tal, y hasta que consiguió pasar a Francia, y estuvo viviendo hasta que, bueno, estuvo en un campo de concentración alemán. Pues de cara al futuro, ¿qué le puedes decir a un joven? No sé, que piense o que estudie un poco lo que ha pasado para que intente que no se vuelva a repetir, que luche por eso, y que, bueno, no sé, es que no sé qué más decirles, que sean fieles consigo mismo, y nada, y que tiren para adelante, que bastante negro lo tienen.